quisiera animarlos en dos cosas. Una, hoy tenemos votaciones y parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, pero también como cristianos, es el participar para la elección que se va a levantar el día de hoy. No te puedo decir a qué partido vayas a votar. Dios pondrá en tu corazón una inclinación para que lo hagas, pero hazlo. Ve, vota y empieza a participar dentro de nuestra ciudad. El segundo punto que quisiera poner es esta invitación que tenemos. Es un ministerio de Monterrey, ahí vive esta pareja, y ellos han adoptado a una pequeña que vive allá con ellos en su casa, con su familia, y hay más de 30,000 niños en lo que es el DIF, que ven que no se desarrollan bien, que normalmente son muy maltratados, no tienen una identidad correcta, y nos estaban invitando a que si queremos nosotros participar para el poder adoptar a un niño, a una niña, un jovencito, para que puedan salir de la condición en la que se encuentra y lo podamos bendecir, más nosotros que somos cristianos. Entonces yo les animo a todos los que, pues de alguna manera quieren tener un niño, quieren tener a una niña, una persona que conviva con ustedes, pues este ministerio explica con toda claridad cuál es el proceso, cuál es la manera, cómo se puede lograr esto bajo las leyes y la normatividad que existe en el día de hoy. Entonces, si están algunos de ustedes interesados en que esto ocurra y que esto pase, pues bueno, les animo a que lo hagan. ¿Hay algún interesado que en su corazón quiera pues tener un niño, una niña? Una de mis hijas dice que ella quiere una niña. Digo, pues órale, es el momento. Entonces, si tú también quieres a un pequeño, a alguien, pues bueno, es el momento para que puedas aprender y vengas a esta reunión. La cuota que ponen es para ellos, es con lo que pagan sus viáticos, sus alimentos, sus cosas para estar poniéndolo. Van a hacer una gira por todo lo que es Veracruz, Villahermosa, varios lugares, Poza Rica, Ciudad Victoria, porque son demasiados niños y puedan ser de bendición. Bien. Yo quiero animarles. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera les ha pasado por aquí la idea de esto que acaba de comentar mi esposo, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Yo les animo a que oren, ¿sí? Antes de que digan, eso no es para mí, oren. Oren porque yo no sé si el Señor tenga algo en su corazón donde nosotros necesitamos participar. Y si Dios te lo pone, pues cuando menos ven y escucha la plática, ve de qué se trata. No cierres así como que, no, yo hijos, no. Vamos a abrir nuestro corazón, qué es lo que Dios quiere y cómo nos quiere usar en esto. Les invito a orar y a estar intercediendo. Recuerda, cuando yo oigo esta palabra adopción, yo sé que yo soy una hija adoptada, no de mis papás. Soy hija biológica de mis papás, pero soy una hija adoptada por Dios. Porque sí saben que Dios había escogido a Israel, no a nosotros. Y como Israel lo rechazó, Dios quiso adoptar. Y dentro de los adoptados estamos tú y yo. Y yo creo que en estos últimos tiempos, Dios siempre habla de la bendición hacia los débiles, hacia los que no tienen, y estos niños son niños que han sufrido y han padecido en su vida siendo tan pequeñitos, tienen muy diversas historias. Entonces yo solamente les pido que oren y que vean qué es lo que el Señor quiere con respecto a ti, con respecto a este tema. No les digo que todos adopten un niño,
ni mucho menos, solamente que oren. No así, no porque tienes mucha edad o poca edad o porque tengas muchos cuartos que te sobren, sino qué es lo que el Señor quiere con respecto a ti en este tema. Les invito a orar. ¿Les parece? Gracias. Bueno, el abrir nuestro corazón y nuestra mente para una manera diferente y amar a estos niños como hijos naturales y bendecirlos, compartir con ellos todo lo que Dios nos ha dado. Y ellos te amarán, te honrarán, te respetarán y será una bendición su vida para tu corazón y para tu vida. Bien, he titulado el tema del día de hoy, ¿cómo operar en el reino de los cielos acá en la tierra? Muchas veces como que nos cuesta trabajo entender cómo puedo hacer que las cosas que están en los cielos las pueda bajar aquí en la tierra. ¿Cómo puedo hacerle para que la vida sobrenatural, que son las cosas del reino de los cielos, estén operando en el reino natural? Y nos va enseñando cómo a partir de la salida del pueblo de Israel, que habían vivido en esclavitud por más de 400 años, de pronto son libres, ya no tienen esa esclavitud, se encuentran libres de toda la opresión del faraón, ya empiezan a hacer y a vivir de acuerdo a lo que ellos consideraban que debían de hacer y cómo debían de ser, pero muchas veces se nos olvida que todas las cosas que aprendimos, todas las cosas que ocurrieron en nuestro pasado, quedaron como escritas, establecidas en nuestro cerebro. Y quizás seamos libres, como ellos lo pone la Biblia, ya el faraón ya no está oprimiendo sus vidas, ni los está queriendo destruir. Han sido libres de todas las opresiones y de todos los mandatos que antes tenía el faraón para con ellos. Y a partir de esa libertad que tienen, pues Dios los empieza a dirigir, los empieza a alimentar, los empieza a transformar, los lleva por una serie de circunstancias en el desierto para que puedan caminar y puedan tomar las promesas que Dios les había ofrecido. Dios no solamente los quiso salvar, no los quiso librar de la muerte, sino que había un propósito más allá. Pero esa generación no lo entendió, no lo creyó, no lo pudo vivir. Sus heridas eran tan fuertes, su mentalidad estaba tan aferrada a la manera como antes hacían las cosas, a los traumas que habían vivido. Todo estaba muy fuerte e impreso en el corazón de ellos. Y nos dice la Escritura, como vimos el domingo pasado, que solamente 2 personas de toda esa generación se movieron de una manera diferente, estaban dispuestos a tomar las cosas que Dios les había prometido del reino de los cielos, porque no estaban aquí establecidas en la tierra. Eran 2 personas que también habían sufrido, eran 2 personas que también habían pasado por las mismas adversidades, que también en su cerebro estaban implícitas toda esa opresión, pero su espíritu pudo escuchar la palabra que Dios había dado y había declarado para ellos. Y ahora su espíritu estaba recibiendo esa verdad y decidieron creerle a lo que estaban recibiendo en su espíritu por esa palabra de Dios. No decidieron creerle a lo que el espíritu de antes los dirigía, que era el espíritu del sistema donde ellos vivían, de ese mundo donde estaban inmersos, los dirigiera, sino al Espíritu de Dios, creerle para que su espíritu se moviera de una manera diferente. Y dice la Biblia, como vimos el domingo anterior, que tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente es no igual a todo lo que estaba. Estaban siendo frenados por sus miedos, por sus inseguridades, y no alcanzaban a escuchar que Dios les estaba diciendo: ustedes ya son libres, van a poder tomar todo lo que yo les he ofrecido,
pero las circunstancias, las adversidades, la manera en cómo ellos construyeron la historia de lo que estaba pasando a su alrededor, fue lo que los frenó y les imposibilitó el que pudieran tomar esas promesas de Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Dios ha hecho una gran obra en nuestra vida, pero hay mentiras, porque eso es lo que dice la palabra, ese es el trabajo del engañador, el que engaña a los hermanos, tiene esa habilidad, si no, no sería engaño, de que te haga creer que las cosas que tú traes de tu pasado, las cosas que piensas que no se han arreglado de tu pasado, que tú consideras que son muy fuertes en tu pasado, son las que te están frenando, son las que te están limitando y que no te permiten. Y quisiera uno arreglar esas cosas con nuestra mente, arreglar esas cosas con nuestras fuerzas, arreglar esas cosas por medio de un proceso en el cual yo voy a enfrentar, yo voy a resolver. Y la Biblia no dice eso. Dice que estos dos hombres no es que no tuvieran eso, sino que no creyeron en eso que los delimitara, sino que creían en lo que Dios estaba haciendo en su corazón y en su vida, y que Dios iba a romper a través de las batallas, a través de la guerra, a través de todo lo que iban a enfrentar, iba a romper todas esas ataduras. Entonces nos está enseñando que nosotros, en el momento en el que no nos quedamos nada más como espectadores como ellos lo hicieron, sino que cuando comenzamos a introducirnos en lo que Dios nos dice, algo que es imposible para nosotros, algo que no tenemos la preparación, no tenemos la capacidad, y muchas veces quisiéramos tener la capacidad, es como si dijera el pueblo de Israel: mira, Señor, mándanos con un pueblo que sea a favor de nosotros, nos enseña a pelear, nos enseña a guerrear, nos enseña a tener la destreza que necesitamos para destruir a nuestros enemigos. Dios no quería hacerlo así. Dios quería hacerlo a través de su poder, por medio de su espíritu, para que todos ellos se pudieran mover y pudieran entrar y tomar esa promesa que Dios les había declarado. Era una manera diferente. Ya no era a través del razonamiento, ya no era a través del enfrentamiento emocional, ya no era a través de las heridas, era por medio del espíritu. Y era el cómo lo iba a hacer. Pero nosotros nos podemos decir: ¿y cómo podemos nosotros lograr ese cambio de todas las cosas que hemos vivido, que hemos sufrido, por las que hemos atravesado, por las cuales nos encontramos ahora limitados en nuestro hogar con crisis, en nuestro cuerpo con enfermedades, en nuestro trabajo sin crecer, sin desarrollar? ¿Cómo podemos nosotros sacar todo eso para que Dios pueda obrar en nosotros y podamos tomar todas esas bendiciones que son sobrenaturales y que solamente por medio de nuestro espíritu, cuando el Espíritu de Dios nos los da, podemos hacerlas una realidad en nuestra vida diaria? Sabemos que para que esto ocurra se necesita renovar nuestra mente, que nuestra mente sea completamente transformada en la manera como antes nosotros pensábamos, en la manera como nosotros sentíamos, la manera como las circunstancias nos afectaban emocionalmente. Eso tiene que ser cambiado. Eso se le llama renovación. Y que ahora tengamos una mente en la cual nos movemos conforme a lo que declara la palabra de Dios, lo que establece y cómo se movió Jesucristo, para que no nos movamos más de acuerdo a nuestros hemisferios, sino nos movamos por medio del Espíritu, para ser transformado después con el tiempo nuestro cerebro de acuerdo al área que Dios nos va mostrando. No te va a mostrar todas las áreas de una noche a la mañana. Vas a enfrentar el área que es el tiempo de enfrentar. Vas a enfrentar la necesidad, el problema que es necesario que enfrentes ahorita. No te va a llevar a todas las áreas y a todos los problemas, porque así como ellos fueron conquistando un lugar y luego otro lugar y otro lugar, cada uno de esos lugares simboliza algo que iba conquistando el pueblo de Israel, algo que iba logrando el pueblo de Israel. Y vemos cómo ahora, cuando nuestro cerebro es transformado por nuestro espíritu, a través de que le estamos creyendo a la palabra de Dios y nos estamos moviendo por el Espíritu de Dios, ya esas heridas, eso que quedó sellado en nosotros, que generaron ese tipo de pensamientos, empiezan a ser
quitados en nuestra vida. Y nos decimos, ¿por qué voy a vivir por ese pensamiento? ¿Por qué voy a permitir que esa emoción o que ese sentimiento siga gobernando mi vida y yo me siga sintiendo un miserable o una persona que no puede tener ese cambio, que no puede disfrutar? Es que fui muy lastimado, sí, pero nos está dando Dios una manera para poderlo ver y salir adelante en lo que quiere hacer en nuestra vida. Para que pueda ocurrir eso, necesitamos tener acceso al reino de los cielos. ¿Y cómo nos muestra la palabra que podemos tener ese acceso al reino de los cielos? Nos dice que para tener acceso a todo lo que le pertenece a Dios y poder moverme de una manera sobrenatural aquí en la tierra, yo necesito ser una persona que tiene la vida de Dios dentro en su corazón. Y es cuando empezamos a tener ese cambio en nosotros, pero ese cambio la Biblia le llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento, muchos de nosotros lo hemos hecho para nuestra vida pecaminosa y hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y que hemos sido justificados, pero hasta ahí nos quedamos, en un arrepentimiento no para todas las cosas del reino de los cielos, sino un arrepentimiento para saber que ya soy salvo, que ya estoy bien, pero sigo centrado en mí. Todo está centrado para mi favor, para que todas las cosas me vayan bien aquí, para que también todas las cosas me vayan cuando yo me muera, me vaya a los cielos, y todo sigo centrado así. Ese no es el verdadero el arrepentimiento al que Dios nos quiere llevar. Qué bueno que has tenido eso, qué bueno que has creído que tus pecados han sido perdonados, pero el arrepentimiento al que Dios nos quiere llevar va más allá, para que nos podamos mover en lo que es sobrenatural. ¿Y cómo nos podemos mover en lo que es sobrenatural? Cuando yo empiezo a ver lo que dice Dios, lo que establece Dios, el cómo lo va haciendo Dios y lo que me está hablando Dios a través de su palabra a mi vida, a mi corazón. No para que lea la Biblia y diga qué interesante, qué profundo, ay, aquí hay una estructura teológica. No, es en qué lo puedes aterrizar en tu vida. El cómo puedes tomar esa verdad que está en la palabra de Dios y te la puedes poner en este momento, bajo esta circunstancia, bajo esta situación, en el día de hoy. Y entonces empiezas a ver ya no como antes lo veías, ya no como antes te sentías, sino que estás viendo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y ya no te mueves de acuerdo a tus sentimientos, ya no te mueves de acuerdo a tus emociones, porque eso es con el hemisferio derecho que regula el 90% de nuestras actividades. Algunos investigadores dicen que el 95%, yo le doy hasta nada más el 90%, y el otro 10% tu hemisferio racional. El que quiere explicarlo todo, el que quiere entenderlo todo, el que quiere comprender todo y el que dice que va a hacer las cosas, aunque el derecho es el que las hace. Y cuando tú empiezas a ser transformado en tu mente por la palabra de Dios, es algo difícil, porque no va de acuerdo a la lógica, no va de acuerdo al proceso que tú antes seguías para que las cosas cambiaran. No va de acuerdo a lo que tú procesabas en tus emociones, que esta emoción tiene que ser así, tiene que ser procesada. No, cuando Dios lo hace por su Espíritu, y el Espíritu de Dios empieza a poner en nuestra mente el cómo son las cosas. Y ahora tú vas a creer lo que estás recibiendo, lo que está pasando a tu alrededor, y esto que empiezas a creer empieza a tener un efecto muy fuerte en tu cerebro y empiezas a moverte de esa manera, empiezas a actuar de esa manera, incluso empiezas a sentir de esa manera y empieza un proceso de cambio en nuestra vida. Entonces, el arrepentimiento al que habla la Biblia no es solamente el estar centrados en nosotros, sino ir más allá. Es como cuando decimos, entonces, ¿qué no fui lavado por la obra de Jesús? ¿No fui cambiado cuando yo me arrepentí de mis pecados? No sé si recuerden
la última enseñanza que dio Jesucristo cuando estaba con sus discípulos en la última cena. Él toma un lebrillo, se pone una toalla y agarra y se pone a limpiarle los pies a sus discípulos. Y Pedro, igual que todos nosotros, le dice: no, Señor, a mí no me laves los pies. Y Jesús le dice: mira, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Le está diciendo: si esto no ocurre en tu vida, tú vas a perder la comunión conmigo. No vas a poder ver las cosas que yo hago en ti y no vas a poder tener esta unidad en todas las cosas que se requiere para lo que se te ha llamado. Y entonces Pedro le dice: Señor, báñame, lávame, todo, todo, todo. Y Jesús le dice: ay, mi amado Pedro, no es así. Tú ya has sido limpiado. Es lo que está diciendo: ya te arrepentiste, ya has sido limpiado. Pero cada día te ensucias, pecas. Hay cosas que hay en tu vida que todavía te llevan al pecado. Por eso necesitas cada día venir y ser lavado de eso que te embarraste, que te ensuciaste, para que quede otra vez limpio tu corazón y podamos tener comunión y yo siga operando y siga mi espíritu moviéndose en tu vida. A eso se refiere Jesús cuando nos habla de ese arrepentimiento, de esa transformación, que no solamente es una vez, es un cambio, es un proceso en las cosas que nos vamos dando cuenta que está ocurriendo en nuestra vida. Lo importante es si tú lo crees y si estamos dispuestos a que eso ocurra en cada mover, en todas las cosas que Dios quiere hacer en esa transformación de nuestra vida. Queremos vivir en ese reino de los cielos, ver las cosas que ocurren en el reino de los cielos. Y es algo impresionante. Donde quiera que Jesús se movía, Él podía ver lo que estaba ocurriendo en el reino de los cielos. Sus ojos estaban abiertos y podía ver las cosas que estaban ahí para que Él pudiera establecer. Y donde llegaba compartía el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Y siempre decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y establecía la palabra, era una palabra que la tenemos escrita de poder, para ser librados, para poder ver las estrategias, para poder caminar en lo que Dios tenía para con nosotros. Y sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados de esa opresión, resucitaba a los muertos y todos veían eso. Entonces está diciendo que no solamente era una palabra lo que estaba dando Jesús, sino que estaba manifestando el poder que viene del reino de los cielos. Siempre la palabra estaba acompañada del poder del reino de los cielos. Él podía introducirse en esa esfera, estableciendo una conexión entre los dos reinos, el reino de los cielos y el reino de la tierra. Y podía ver lo que se necesitaba en ese momento para esa persona y tomaba las cosas del reino de los cielos y las establecía aquí en la tierra. Y por eso la gente sanaba, la gente resucitaba, la gente era levantada y transformada. Muchos de nosotros queremos ver el reino de los cielos, pero ¿estás dispuesto a tener una vida de limpieza, de santidad, donde lo más importante ya no soy yo, ni mis proyectos, sino que mi proyecto, mis sueños, mis deseos, es hacer la voluntad de Dios? ¿Es que el reino de los cielos se establezca en mi corazón, en mi casa, con mi familia? Que sea de bendición las cosas de Dios en donde quiera que yo vaya. Y eso es lo que nos permite tener esa entrada al reino de los cielos, cuando es la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando no me interesa que la gente me vea, que yo oro y los enfermos sanan, sino que vean al Dios Todopoderoso y que vean la manifestación y el poder de Dios, cómo se manifiesta aquí en la tierra y cómo Dios es grandioso. Jesús así se movía. Vimos también anteriormente que Pablo aprendió eso cuando fue a Atenas. No sé si recuerdan, lanzó un lenguaje con un fundamento teológico muy fuerte,
pero no tuvo respuesta. Fue mínima la respuesta. Muchas veces pensamos que a través de la elocuencia, a través de explicar lo mejor que podamos el Evangelio, la gente va a tener un encuentro con Dios. Pero después dice que yo creo que se quedó con esa crisis en su corazón Pablo y esa lucha y dijo, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que no hice bien? Y ya de Atenas se va a compartir a Corinto. Y cuando llega a Corinto, dice en 1 Corintios 2:4, y lo pueden leer desde el 2:2, donde empieza a describir todo esto. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está diciendo, ya no voy a moverme así, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, miren lo que dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hizo un cambio muy fuerte. Se dio cuenta que la gente, cuando ve una manifestación del poder de Dios, ese evangelio que estás llevando, esas buenas nuevas que estás declarando, se hacen realidad en su corazón y que hay un cambio radical en sus vidas. Jesús también se lo dijo a sus apóstoles, que eran sus discípulos en ese tiempo, y les dice en Mateo 17, id y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahí está estableciendo que para que establezcamos el reino de Dios, lo que dice que sanemos a los enfermos, que limpiemos a los leprosos, que resucitemos a los muertos, que echemos fuera a los demonios, que todo esto lo recibiste no porque eres muy espiritual, no porque eres muy capaz, sino que le creíste a Dios y por esa gracia que fue dada para contigo de la obra de Cristo en la cruz, ahora tú te muevas en esa gracia y que des las cosas por gracia. Es lo que está estableciendo. ¿Cuántos han orado por enfermos? ¿Cuántos han orado? Ok. Y una vez que oraste por los enfermos, ¿cuántos de esos enfermos sanaron? Levanten la mano los que sanan. Ya bajó la cantidad. Dice la palabra que cuando tú lo hagas, Dios va a sanar. ¿Cuántos han orado por muertos? ¿Y cuántos han resucitado? Se quedaron bien muertos. Como que nos cuesta trabajo creer que Jesús puede resucitarlo. Y tú dices, ¿qué tal si les digo, a ver, espérense con el féretro, no lo muevan, voy a orar por este muerto? Y no lo haces porque dices, voy a hacer el pancho, voy a hacer el ridi, donde todos se van pero si a carcajear. Pues si vas con esa fe, no ores ni por la tía del muerto, porque no va a pasar nada. No es fácil. Cuando tú te empiezas a mover de una manera diferente y hay un cambio en tu mente y ves que el Señor te está diciendo, ora por ese que se murió, porque yo lo quiero resucitar, pues que lo hagas y que te muevas. Cuando nunca has orado por ningún enfermo y es la primera vez que vas a orar por un enfermo, ¿qué sientes? ¿Verdad que te tiemblan hasta los pensamientos? Y le dices, es que Kiki, pareces gallo el Kiki, quiero orar por ti. Quiero, y con un temblor, con una inseguridad, pero Dios sabe que estás moviéndote en lo que tú crees y Dios empieza a obrar en tu vida, en tu corazón, y y sana el enfermo y el primero que se sorprende eres tú. Porque decías, híjole, y sanó, pues ¿qué esperabas? Y la persona, ay, gracias, qué bueno. Pues es Dios el que está haciendo la obra. Y es para que continuemos nosotros moviéndonos en eso sobrenatural.
Pero a veces dices, no, es que viene fulano de tal y llora por los enfermos y los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los cojos se les quita lo cojo y bueno, de todo pasa. Pero es que es el ungido del Señor. Es alguien muy especial. ¿Cuántos piensan eso? Nada más 1, 2, 3. Eso es una mentira. No hay eso. Y quiero que lo entiendan. La palabra de Dios nos dice muy claro que para que tú te muevas con poder, para que puedas bajar las cosas del reino de los cielos y las puedas establecer aquí en la tierra, es necesario que entiendas este principio, esta verdad que Jesucristo establece y nos las dice en Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, fuente de vida, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Está declarando muy claro que Jesús por él mismo no podía echar fuera demonios, que Jesús por él mismo no podía sanar a los enfermos, que Jesús por él mismo no podía resucitar a los muertos, que no era él el que estaba operando, porque se despojó de toda su divinidad, de toda su deidad, para vivir entre nosotros como cualquiera de nosotros, para que nosotros aprendiéramos de que el que hace la obra es el Padre, el Espíritu Santo, y el que opera es Dios en nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que así como Jesús no pudo hacer nada por él mismo, tú tampoco, por muchas ganas que le hagas o le eches, por muchos deseos y por mucha emoción que le pongas, no puedes hacer nada. Que todo lo que ves en el mundo espiritual que el Padre está haciendo, que tú ves que el Padre está sanando a esa persona, tú operas en lo que el Padre está haciendo y esa persona va a sanar. Entonces está operando en lo sobrenatural. Pero ¿cómo se lleva a cabo todo eso? ¿Quiénes están a favor de nosotros y quiénes están con nosotros cuando estamos operando en lo sobrenatural? Cuando estamos moviendo las cosas del reino de los cielos para que se establezcan aquí en la tierra. Vemos como desde el principio nos dice que los ángeles de Dios, que son millares de millares, están a favor de la obra de Dios, de que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra. Cuando el hombre que vivía en el Edén decide no seguir la dirección y la voluntad de Dios, sino empezar a tomar decisiones por él mismo, de acuerdo a su criterio de lo que él considera bueno o malo, pues es cuando es sacado de ese Edén. Y Dios pone ángeles alrededor de ese lugar, y esos ángeles ahora cuidan ese lugar. Pero, y ya no para que no volviera a entrar el hombre, para guardar a esos querubines, los pone para guardar el árbol de la vida. Y ya estaba velado eso para el hombre. Pero ahora nosotros, cuando empezamos a movernos en las cosas de Dios, ¿está velado eso para nosotros? Cuando empieza Dios con la vida de Jacob para establecer una nación muy grande y levantar a los 12 pilares que iban a ser las 12 tribus de Israel, la fortaleza de la manera en cómo Dios iba a gobernar a todo su pueblo, comienza con Jacob. Y comienza cuando Jacob sale de su casa, de la casa de sus padres. Y cuando Jacob sale de la casa de sus padres, pues tiene muchos problemas. Dios lo ayuda a salir a través de su hermano, porque si no jamás hubiera salido. Y cuando sale, en el camino, descansa, pone unas piedras, se duerme en ese lugar, pero tiene un sueño. Dice en el libro de Génesis, el capítulo 28, el verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra,
y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tiene un sueño. En esta primera parte vemos que Dios muchas veces nos habla a través de sueños. Y cuando apenas estamos agarrando el sueño, empezamos a tener como que una ensoñación donde no sabemos si estamos despiertos o estamos dormidos. Es lo que le está pasando a Jacob. Dice que de repente sueña y ve una escalera. Y dice que la escalera no la toma Jacob. No agarra a Jacob y dice: de aquí me agarro, y se empieza a subir en su sueño y empieza a bajar. Dice que ve una escalera, ve un medio que está comunicando el reino de los cielos con el reino de la tierra. Ve ese medio de comunicación, pero la escalera por sí misma, si no hay una serie, si no sube Jacob o no baja algo del reino de los cielos, pues no tiene sentido la escalera. Y que esa escalera que él ve, también ve en segundo lugar que es utilizada por los ángeles, porque los ángeles de Dios están comprometidos con Dios y con nosotros para que el ministerio que Dios te dio, no el que tú te gustaría, sino el que Dios te quiere y te ha puesto en tu corazón, no el que yo quiero esto, no, ¿qué te puso en el corazón? ¿En dónde está la habilidad? ¿En dónde está la destreza? ¿En dónde están las cosas? Ese ministerio Dios lo quiere desarrollar en grande y Dios quiere traer mucha bendición y establece esa bendición. Pero esos ángeles son los que empiezan a descender y a ascender por esa escalera. Vemos nosotros, pues, ¿cómo es eso de los ángeles? La palabra nos dice en el Salmo 8, en el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces nos está hablando la palabra que los ángeles de Dios son seres muy poderosos y que esos ángeles de Dios también están descendiendo aquí en la tierra y que se pueden mover en nuestro ambiente natural, trayendo lo que ellos son, seres espirituales y sobrenaturales, trayendo cosas sobrenaturales. Nosotros sabemos que en el reino de los cielos están los arcángeles, los serafines, los querubines, los ángeles, todos estos seres que no voy a trabajar y meterme el día de hoy en eso, pero que tienen un propósito de guardar la vida de Dios, de establecer la obra de Dios, así como guardó el árbol de la vida estos querubines y también los serafines que estaban en el arca del pacto, donde la presencia de Dios y la voz de Dios descendía y la podía escuchar con claridad Moisés. Y cuando Dios se manifestó por primera vez con todo el pueblo de Israel, nos dice lo que experimentó Moisés. Y viene en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 21. Esto es para que veamos nosotros cuando estamos rodeados de los ángeles. Estos ángeles están moviendo las cosas del reino de los cielos para ponerlas y empieces a operar por el Espíritu de Dios en ellas. Y dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está diciendo, está declarando, los ángeles, nosotros somos los que estamos inscritos en el libro de la vida y que esos ángeles están a nuestro favor.
que esos ángeles están para que las cosas del reino de los cielos sean establecidas aquí en la tierra. ¿Cómo lo describe Pablo para con nosotros, para que lo podamos bajar a nuestra vida? También en el libro de Hebreos 1:14 nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Nos está diciendo que tenemos ángeles que son espíritus que van a ministrar, que van a poner las cosas para que tú te puedas mover en ellas, porque eso es lo que Dios estableció para el ministerio para el cual Dios te ha colocado y te lo ha dado. Lo que Dios quiere establecer en tu vida. Pues si solo estás dispuesto a moverte en las cosas naturales, no necesitas ni escalera ni ángeles. No tiene sentido. Si solamente vas a estar pensando en las cosas de a tu razón, de tus emociones, de todo eso, no necesitas eso. Nada más ve arreglando tus cosas. Pero si te vas a mover en lo sobrenatural, si vas a tomar cosas que son del reino de los cielos, si vas a tomar las cosas espirituales, así necesitas que esos ángeles se empiecen a mover a tu favor, porque se te dieron ángeles. Que tú no los uses y los traes ahí nada más como tus seguidores, pues bueno, tú has decidido hacerlo así en tu vida. Pero todos esos ángeles están al servicio para los que hemos heredado esa salvación tan grande. Están para ministrar junto con nosotros las cosas del reino de los cielos, para establecer aquí en la tierra el reino de los cielos. Cuando Jacob despierta, pues trata de entender qué es lo que está sucediendo, qué significa ese sueño, para qué se lo está dando Dios. Yo creo que no lo alcanzó a entender todo lo que estaba viviendo en ese sueño, porque era un sueño profético de lo que Dios estaría haciendo y estaría estableciendo muchos años más adelante. Y dice en Génesis 28:16, y despertó Jacob en su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Y mira la declaración: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Está declarando dos cosas. Esto para que los ángeles se muevan, para que el poder de Dios se establezca. Se da cuenta que esos ángeles que están descendiendo a favor de los hijos de Dios, de los que creen, porque dice: esto que está pasando es la casa de Dios y es una puerta para el cielo. Entonces no está hablando del terreno que fuera una casa. No está hablando de que los árboles que estaban ahí tenían forma de puerta. Está entendiendo lo que está pasando espiritualmente. Esa declaración que hace Jacob en su sueño es algo que Dios declaró. Nosotros en Cristo recibimos al Señor en nuestro corazón y fuimos transformados por su poder, por su palabra. Y nacimos de nuevo. Y ahora somos morada. Una morada es una casa de Dios. Somos el templo de Dios. Porque el verdadero Dios no habita en templo hecho de manos humanas, sino que habita en ti, habita en tu persona. Y está diciendo que nosotros ahora somos esa casa de Dios, somos ese lugar de Dios. Nos los dice muy claro en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, que Dios mismo mora ahí? Como lo estaba diciendo cuando se despierta y trata de entender, esto es casa de Dios. Este es el lugar donde Dios habita, donde Dios mora. Anteriormente estaba construido un lugar especial
para que la presencia de Dios descendiera con Moisés, y en el tabernáculo descendía la presencia y hablaba cara a cara con él. Es lo mismo que quiere hacer, porque eres casa de Dios y te quiere hablar cara a cara en tu espíritu, del Espíritu de Dios a tu espíritu, y te quiere establecer todas las cosas. Ahora eres casa de Dios, eres hijo de Dios, eres familia de Dios, y Él quiere que tú te muevas con Dios en tu espíritu. No sé si recuerdan cuando Jesús empieza a levantar y a hablarle a los que van a ser sus discípulos. Le habla a un joven que se llama Natanael. Y cuando le llama, Natanael se asombra de que le está hablando y le está diciendo cómo es Natanael. Y dice en Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, por lo que le había dicho, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le está declarando que Él es el Mesías, porque pudo ver eso Natanael. Y miren lo que responde Jesús. Le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veráis el cielo abierto. Les dice: vas a ver que el cielo se abrió, que puedes tomar las cosas del reino de los cielos, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la casa de Dios, sobre el Hijo de Dios, sobre la morada de Dios. Dice: vas a ver eso. Dos cosas estableció el Padre, que Jesús en su ministerio que está viviendo y experimentando es ese lugar, ese templo, esa casa de Dios, no en los templos que había en ese momento, y que ahora la vida de Jesús iba a reflejar lo que está ocurriendo en el reino de los cielos. El ministerio de Jesús iba a establecer todas esas cosas, que iba a tomar las cosas del reino de los cielos para establecerlas aquí en la tierra. Algo muy fuerte estaba estableciendo. Entonces, nosotros, igual que Jesús, que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, ni por nuestras incompetencias o inhabilidades, que solamente porque somos casa de Dios, porque somos el templo de Dios, porque somos la morada de Dios, tú puedes tomar de las cosas que están en el reino de los cielos, las cosas que Dios ha preparado para los hijos de Dios, y las puedes bajar y establecerla, así como lo declaró Pablo cuando estaba en Corinto. Vengo con ustedes no solamente con palabras de sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y aprendió Pablo a moverse en el poder de Dios. Por eso todo lo que enfrentaba decía: vale la pena, porque el poder de Dios iba con él. Estaban a su favor, porque también él era casa de Dios. ¿Estás dispuesto a ser habitación de Dios? Casa de Dios, donde Dios es Dios, donde Dios es el que manda y establece, donde tú estás dispuesto a obedecer y a moverte conforme a lo que dice su palabra. Que lo más importante es no lastimar el corazón de Dios, sino actuar conforme a lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. ¿Cómo podemos hacerlo para hacer este cambio? Hemos llevado un evangelio de palabra, de ideas, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero Dios nos está llevando a que empecemos a movernos en el poder de Dios, en lo sobrenatural. Dios te está animando a que tu espíritu ya no se mueva como se movía antes, sino que se mueva ahora en esa libertad. Que sus ángeles que están a tu favor van a descender, y es lo que está estableciendo. Dice que veía que los ángeles ascendían y luego descendían. ¿Para qué asciende un ángel? Porque tú estás estableciendo el reino de los cielos. Tú te estás moviendo de una manera sobrenatural, ya no con las cosas naturales que están ocurriendo, porque quieres bendecir a las personas. Quieres que las personas sean levantadas y transformadas.
Entonces ellos ven lo que tú estás declarando, ven que estás viendo tú la voluntad del Padre, y lo que tú tienes, tu petición, la llevan y toman lo que tú necesitas. Si necesitas de un brazo, si necesitas de una pierna, si necesitas arreglos en el cerebro, si arreglos en una casa, en una familia, en una empresa, toman y lo bajan y se establece, porque para eso están, para colaborar con nosotros en el ministerio que el Padre nos ha dado, y nos movamos con poder en una vida sobrenatural. Entonces Dios no nos está diciendo que vayas y te muevas en las emociones. Dice, el Señor es poderoso, sí, pero no te mueves tú. El Señor es grandioso, pero pues no te pones a orar tú. El Señor te está diciendo, hazlo. El Señor te está diciendo, es tiempo de que enfrentes tus miedos, que no te quedes como todo el Israel que no entró a la tierra prometida, porque fue más grande ese espíritu de temor, ese espíritu de inseguridad, que era muy poderoso, que era muy fuerte, porque tenían heridas, tenían cosas en su cerebro que les impedía. Pero le está diciendo, si se mueven conforme a mi palabra, tu espíritu va a tomar algo mío y va a ser diferente de lo que estaba ocurriendo con esos espíritus de temor y de inseguridad, y vas a moverte en lo sobrenatural y vas a empezar a ver lo que Dios ha hecho. Y dice, no solamente casa de Dios, sino puerta del cielo. Puerta es un medio que se pone en todas las casas para que no entren extraños. Y tú, cuando tienes las llaves para entrar a esa casa, tú puedes tomar lo que quieras, porque esa es la casa que se te dio, porque se te dio la autoridad, se te dieron las llaves para entrar por esa puerta. ¿Cuál es la puerta que tenemos para entrar al reino de los cielos? Lo dice también en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, en el verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Está diciendo Jesús, yo soy la puerta. Yo soy el medio, y el único medio para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Yo soy esa puerta que estableció el Padre. Y a través de mí, la obra que yo hice por ti, tú puedes tener acceso al reino de los cielos. Porque te he dado las llaves para que puedas entrar. Ahorita vemos qué es eso. Pero te lo he dado para que puedas entrar y que encuentres lo que necesitas para tu espíritu. Pastos, pues si no somos vacas para comer pastos, sino que tomamos lo que necesitamos espiritualmente y tengamos ese crecimiento y esa autoridad espiritual para vivir y movernos espiritualmente. ¿Cómo podemos operar? ¿Cómo podemos tener autoridad sobre cosas tan fuertes? Y muchas veces cuando de repente no se han arreglado cosas de tu pasado, cuando fue muy fuerte la agresión, fue muy fuerte la violencia, fue muy fuerte la experiencia que fuiste abandonado, o que tus padres se divorciaron, o que fuiste abusado o abusada, no sé cuál haya sido la experiencia, pero una experiencia muy fuerte, tu cerebro marcó un sello y se quedó ahí. Y eso mandó a tu cuerpo que se desequilibrara, y ahora estás padeciendo de cáncer. Entonces, ¿cómo es posible que por un trauma o por una cosa tan terrible estoy ahí? Y no solamente eso, vas con el doctor. Le dices, doctor, me siento mal, estoy así, así. Y te dice el doctor una de esas noticias que te hacen terrible daño. Usted tiene cáncer. ¿Ya te ves en la tumba? Estás escogiendo tu caja. ¿Qué le vas a poner ahí a tu epitafio para que él vea? Y está como que, y eso hace un segundo daño. Y no solamente se queda localizado en ese lugar, sino que ahora se empieza a esparcir por diferentes lugares, porque ya afectó. Así como pasa en la enfermedad, está estableciéndose ese cambio. Y dice, ¿cómo puedo entrar y cómo puedo tomar esas cosas de parte de Dios? ¿Cómo puedo romper esas ataduras?
¿Cómo puedo quitar eso que ha sido tan grave en mi vida, tan fuerte en mi vida, que me marcó, que ha hecho que tenga este carácter tan descompuesto, o esta manera de responder tan violenta, o esta manera de actuar tan reprimida, pero por dentro con una rabia y con un coraje, o para afuera con mucha violencia? Dice en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves para que puedas entrar por esa puerta al reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dos cosas. Ahora, ¿cómo uso esa llave? ¿Cómo entro para tomar lo que Dios ha declarado para mi vida? Bueno, ¿qué es lo que voy a atar? Yo no ato ideas, yo no ato situaciones, sino que sabemos que todo lo que se mueve y todo lo que está a nuestro alrededor y que nos tiene en opresión o en destrucción o en una crisis muy fuerte, son espíritus. Y son espíritus inmundos, que le llama la Biblia. Y estos espíritus están operando en tu persona, a través de tu espíritu. Las áreas donde no hemos arreglado o no hemos querido llevar delante de Dios, estos espíritus siguen operando, produciendo miedo, como lo dije, un miedo terrible, o una violencia incontrolable, o una habilidad para mentir también incontrolable, o cualquiera que sea el área por la cual estás batallando. Y empieza el enemigo a ver que por ahí sí te puede agarrar. Tú eras el hombre fuerte, tú eras una persona con ciertas habilidades, con ciertas capacidades, todo eso, pero te voy a quitar esa fortaleza. ¿Cómo la quito? Bueno, empiezo a ver, como conozco yo tu historia, el enemigo conoce nuestra historia, conoce nuestros puntos débiles, conoce todo eso. Dice, voy a entrar por esto. Y si para mí el problema es la sensualidad y empieza a ponerme las habilidades y no empiezo a verlo no como tan grave en las cuestiones del sexo. Si es en las cuestiones de tomar lo que no es tuyo, o sea, robar. Dice, pues no es nada, el que parte y comparte se queda con una gran parte también. Entonces empiezas a tomar, lo empiezas a justificar, Señor, te doy gracias pero tú sabes que estás robando o que estás mintiendo, cualquiera que sea. Empieza a trabajar por ahí. Y si tú dices, no, es que esto que viví, esto que experimenté es muy fuerte, empieza a trabajar ahí. Y la fortaleza que antes tú tenías, la empieza a debilitar. Y ya no eres el hombre fuerte tú. Ahora, ¿quién es el hombre fuerte? Son el enemigo, estos espíritus, controlando a tu persona a través de estas verdades del enemigo, que tú las crees, que tú las aceptas, que tú dices que así es, que así debe de ser, porque tú tienes lo que tú quieras. Y entonces empieza a operar y te empieza a debilitar y a debilitar, porque te quiere frenar, porque te quiere anular, porque lo que quiere es que tú no continúes en el mover de Dios y en el poder de Dios, en el que Dios quiere operar en tu corazón y en tu vida. Pues ¿cómo voy a operar si estoy bien cacheteado? ¿Cómo voy a orar si el enfermo soy yo? ¿Cómo voy a liberar si el que trae los chamucos soy yo? Y empieza a ponerte poco a poco a seducir tu alma para poner y que permitas que tú eres eso y que creas que eres eso y que piensas de esa manera, y entonces ya te debilitó. Ya no eres el hombre fuerte, eres el hombre débil. Ahora, el hombre fuerte son esos espíritus que están controlando tu vida, que se les dio lugar porque no arreglaste esa herida, ese abuso. ¿Cómo lo arreglamos? Ya no puedes ir al pasado.
A veces quisiéramos ir al pasado y que se nos rindiera y se arreglara. No, ya eres otra persona. Ya piensas diferente, ya te mueves diferente. Y quisiéramos como que se nos retribuyera, como que esa persona sufriera todo eso. Quisieras venganza inconscientemente y te sientes abusado, agredido. Entonces hay un resentimiento en tu corazón y vives con mucho coraje, con mucha rabia, con mucha rebelión. Y ante nadie te puedes someter, ante nadie le puedes escuchar y no le puedes creer, porque no hay una autoridad. Cuando no es así, es en la sencillez y en la humildad. Y establece que nos ha dado las llaves, que es Cristo. Y Jesús nos dice, yo puedo derrotar. En ti yo puedo derrotar. Y mira cómo lo dice. Mateo 12:28, cuando lo están criticando los fariseos, todo eso, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Está diciendo que lo primero que Dios nos ha dado, cuando vamos con el Espíritu de Dios, y mira, voy a hablarlo para con tu persona, no voy a hablar ahorita para con otra persona, porque normalmente tendemos a pensar en otras personas. ¿Cómo le hago para que libere a mi suegra de esas cosas? O libere a mi esposa de esas cosas. No, es para ti. Entonces nos vamos a enfocar nosotros. ¿Cuál es el área en la cual todavía no hay ese control en tu vida? ¿Cuál es el área que todavía tienes ese resentimiento, ese dolor, esa herida? ¿Cuál es esa área que el enemigo ahora tiene el poder y se volvió el hombre fuerte? Porque tú te mueves de acuerdo a esas emociones, a esos sentimientos que son reales, porque sí te sientes mal, porque sí te sientes enfermo, porque sí te sientes débil. Y entonces te empieza a poner pensamientos. Si eres psicólogo, te dice que arreglar ahí los cables. Si eres médico, arreglar los órganos, lo que sea, chíspate lo que sea, para que se arregle todo eso. Y Dios dice, no es por ahí, es arreglar lo que está generando todo eso, es ir más allá. Entonces dice que nosotros podemos atar al hombre fuerte, para que nosotros podamos tomar todo y quitarle su fortaleza. Es necesario que una vez que esté atado, tú empieces a quitar todas las cosas que puso, todos los pensamientos, todos los sentimientos, todas las declaraciones, todas las cosas que están en ti, las empieces a tratar y decirle, esto ha sido una mentira, esto fue una herida, esto fue esto, pero esto no me va a definir. Toda la estructura de armazón que el enemigo ha puesto en tu cerebro, en tu mente, que está frenando a tu espíritu, tú estás sacando todo eso. Dice, saca todas las cosas de esa casa. Es tu persona. Saca eso. Empieza a perdonar. Empieza a aceptar. Deja de negar. Deja de decir que tú eres muy fuerte y que eres muy capaz y que eres la mujer maravilla o la mujer estrella o la estrellada, lo que quieras. Deja de decir eso y empieza a procesar lo que Dios te está diciendo, que te está poniendo, que lo empieces a sacar, lo empieces a quitar, lo empieces y entonces cuando el hombre fuerte ya no tiene esas armas, ya no tiene ese proceso, porque entró la verdad de Dios, entonces ya no tiene poder. Y fue librada tu persona, porque ahora quien está estableciendo es el reino de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente para eso. La verdad de Dios es suficiente para esas áreas tan difíciles en tu cuerpo o en tu cerebro o en tu mente, para que todo eso sea cambiado. Por eso dice, ha llegado el reino de Dios y ahora ya
entraste a la casa del hombre fuerte, sacaste todas esas cosas que él tenía, esos pensamientos, esas ligaduras, y lo pudiste hacer porque lo ataste. ¿Cómo atamos? Cuando nosotros nos movemos con esa autoridad. Y entonces tú le hablas al espíritu que te ha estado queriendo controlar o gobernar. Espíritu de violencia, espíritu de miedo, espíritu de enfermedad. Yo no sé cuál sea, pero Dios te lo va a revelar. Y entonces tú le dices, te ato, y todo lo que atares aquí en la tierra, dice que va a ser atado en los cielos. Te ato, pero no te quedes ahí. Empieza a sacar todos los pensamientos, todas las cosas que fue poniendo con el tiempo en ti. Empieza a desarmar todas ese tejido que hizo el enemigo en tu mente. Y ya cuando lo tienes, ya eres libre. Pero luego dice algo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchas veces nosotros nos quedamos nada más atando. Y pues ya no opera ese espíritu, pero no se resuelven las cosas. Sigues en una crisis en tu casa, sigues en una crisis en tu trabajo, sigues en una crisis en tus relaciones. No has desatado. Ahora es importante, una vez que hiciste primero de atar y de quitar todas las armas que tenía el enemigo, ahora tú desatas la bendición de Dios. Y esto que el enemigo hizo anteriormente, ahora declaro la unidad, declaro el valor, declaro la paciencia. Ahora establezco la armonía, la verdad. Estás desatando aquí en la tierra. Y cuando tú desatas algo aquí en la tierra, se va a desatar en los cielos. Y empieza a ver y dices, creo que me he vuelto paciente. No, Dios, porque lo creíste, puso en tu corazón esa paciencia que tú y yo no teníamos. Pero ahora lo desataste aquí en la tierra. Y los ángeles traen a tu corazón y el Espíritu de Dios empieza a mover en esa realidad, en esa verdad, porque Dios quiere cambiar tu vida, transformarte, que puedas ser parte del reino de los cielos, que establece los cambios aquí en la tierra y que empieces a ver las necesidades de las gentes y ves lo que Dios quiere hacer por esa persona y Dios te empieza a revelar lo que trae el corazón de esa persona, lo que necesita esa persona y tú dices, Señor, gracias por esa bendición. Gracias y vas con la persona y le dices, mira, tú aparentas esto y te mueves así, pero tú tienes un corazón de esta manera y Dios te ha llamado, Dios te ha tocado, Dios te ha mostrado y empieza un cambio en el corazón de la persona porque Él sabe que eso es verdad, que Dios se lo está diciendo y empieza a cambiar su vida. Yo les había platicado una vez que estuvimos en Dallas con un joven que estaba solo allí, porque íbamos a tomar café al Starbucks de allí en Dallas, y siempre veíamos a un joven que estaba solo, y se iba a leer y todo eso, estaba estudiando allí en Dallas, y me dice mi esposa, tengo una palabra para él, tradúceme. Dije, pues yo te traduzco, en mi Spanglish. Ahí fui, y ya le dijo, mira, tú has estado pidiendo una esposa a Dios, y estás muy preocupado por la persona con la que te vas a casar. Pero dice el Señor que la vas a conocer y que te vas a casar con ella y que sabrás que esa persona, Él te la está mandando. Se sintió muy contento. Pues qué suave. Hace como un año, hace unos meses, como 6 meses, le mandó una carta a mi esposa porque le pidió la dirección. Pues ya está casado. Una invitación para la boda, pues no fuimos a la boda, ¿no? Que la palabra que le había dado, que la mujer que ahora era una cristiana y que sabía que Dios se la había dado y que estaba muy agradecido con Dios y que quería que se gozara mi esposa y yo con lo que Dios había hecho. Cuando tú tienes una palabra se cumple. Cuando es de Dios se va a cumplir. Cuando es de tus ideas, pues no. Pero cuando es Dios el que está hablando, va a ser algo muy poderoso.
Es lo que Dios está estableciendo. Nosotros decidimos si nos movemos. Entonces, por eso el hombre fuerte va a querer controlar tu vida. Como dice Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, el palacio que le entregaste, en paz está lo que posee, lo tiene bien arreglado. Pero cuando viene otro más fuerte, que es Cristo en ti, que es el Espíritu de Dios en ti, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y avienta el botín, reparte el botín. ¿Quién va a querer esa cosa? Nadie. Pues alguien más fuerte es que te muevas en el Espíritu de Dios y viene Cristo en ti y estableces esa libertad y esa bendición para que el reino de Dios se establezca en tu vida. Esa manera de liberarte dando el perdón, reconociendo lo que hiciste mal, aceptando tu error, tu fracaso, lo que sea, ya no te vas a culpar, ya no te vas a condenar, ya no te vas a señalar. Vas a estar abierto y vas a vivir una vida en libertad para lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Y por eso nos dice que eso que te está destruyendo, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el problema, va a ser quitado. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ya no te va a gobernar ese espíritu, ya no te va a atormentar, porque tu vida está guardada en Cristo. Y esas declaraciones no son para ti. Que empieces a moverte en lo que Dios estableció para tu vida. No se trata de declarar y declarar con la cabeza. No se trata de establecer en tus fuerzas. Es en el Espíritu. Entonces tú te metes y le dices, Señor, yo sé que están los ángeles, tus ángeles, a mi favor. Y Señor, yo quiero romper esto en mi vida. Y quiero quitar esto que me ha hecho mucho daño y que me tiene bajo muchos temores o muchas angustias. Yo no sé lo que ha frenado en tu vida o lo que quiere frenar en tu vida. Bueno, yo quiero quitarlo, Señor. No he podido. Ha sido muy difícil. Señor, muéstrame cuáles son las armas que está utilizando. Cuáles son las ligaduras con las que me ha amarrado el enemigo y me tiene preso. Porque, Señor, tú viniste a romper todas estas ataduras y todas esas ligaduras. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Yo quisiera llevarlo a la práctica contigo. Que no solamente quede como una idea, sino que podamos ver cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Cómo esa obra de Dios empieza a operar en nosotros. Y que te muevas como una persona espiritual. Que te muevas en esa fe en la palabra de Dios, donde si tú has estado pecando, si tú has estado haciendo lo malo, te arregles con Dios. No para este momento, sino para una manera de vivir. Que estés dispuesto a que se te limpie cada día, que seas limpiado cada noche que vas a orar delante de Dios y pueda la bendición de Dios estar en tu corazón. Porque es lo que quiere Dios. No te quiere señalar, no te quiere aplastar, no te quiere decir no lo has hecho, ahora ya no sirves, sino te quiere decir todavía, hijo, tú eres amado mío y yo quiero transformar tu vida y que seas una bendición donde quiera que vayas. Ese es el sentir de un padre. ¿Estás listo para quitar lo que hay en tu corazón? Para poner y practicar lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, los que han estado con alguna enfermedad tras enfermedad tras enfermedad y ya saliste de todas esas, pero ya te está persiguiendo otra y ya no tienes problemas en el estómago, ya tu colon está bien, pero ahora tienes gripa y ahora tienes fiebres y tienes cosas, tú dices, pues ¿cuándo, no?
y le echas la culpa al sistema inmunológico, al sistema endocrinológico, a cualquier sistema. No es por ahí, sino que seamos libres. ¿Qué es lo que el enemigo quiere detener en tu vida? ¿Qué es lo que el enemigo ha querido y ha encontrado para debilitarte? Si estás así o tienes problemas en tu casa y tu matrimonio está en una crisis o tu familia está en una crisis y tienes problemas tú de violencia o de que no te quieres mover y no quieres participar, no quieres hacer la nada y que piensas que todo es maravilloso cuando no lo es así, que podamos vernos, que podamos identificar en qué estamos atorados, en dónde estamos atados y que se rompan esas ataduras. Vamos a ponernos en pie para orar. Ahorita los de alabanza van a arreglar ahí sus cosas. Ahí. No hay nada que arreglar, siéntense bien. Si no hay nada que arreglar, quédense sentados. Si tienen algo que arreglar, pues pónganse de pie. Como que a veces como que no captamos lo que está pasando. Dios quiere hacer algo grande. Dios quiere transformar tu vida. ¿En qué área de tu vida? No todas. ¿Cuál es la atadura más fuerte ahorita en tu vida? ¿Cuál es el enemigo que te tiene más amarrado? Donde te está impidiendo que tú te muevas con libertad. No todas. Aquí vamos a aprender pegándole a la más fuerte. Y vas a meterte ahí en ese mundo espiritual, porque tienes el derecho. Tú eres casa de Dios. A ti se te dieron las llaves, porque eres hijo de Dios. Por ti no puedes hacer nada más que la nada. Es con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, operando a través de ti. Y vas a tomar de las cosas del reino de los cielos que tú necesitas para que los ángeles las pongan en este momento en tu corazón y se rompan esas cosas que ya has sido atormentado. Y una vez que el hombre fuerte tú lo estás atando, yo no sé cuál va a ser, vas a empezar a sacar esas armas, esas ligaduras, esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, y vas a ver qué fue lo que las hizo tan fuertes: la falta de perdón, el orgullo, la sensualidad, cualquiera que sea, la falta de querer participar y dejar que solitas las cosas se resuelvan. Yo no sé, pero tú vas a operar. ¿Me van entendiendo, mis amados? Mis amadas, ¿sí? Ok, vamos a operar en eso. Pero ya no estás dispuesto a seguir viviendo debilitado, atado. Se va a despertar una fortaleza muy grande el día de hoy. Y una vez que terminemos de hacer eso, ¿qué es lo que necesitas para esa área? ¿Qué es lo que necesitas tomar del reino de los cielos para esa área que no te podías mover? ¿Qué necesitas que los ángeles pongan y se establezca en ti y seas libre? Si es en una enfermedad, bueno, si es en un espíritu de enfermedad, no sé, lo que sea. Y que seas libre y que ya no estés padeciendo de ese dolor, de esa molestia, de esa enfermedad. ¿Estamos listos? Vamos a hacerlo. Tú enfócate y pon tu corazón, tu espíritu en las cosas de Dios. No aquí, no en tu problema, no en tu dolor, no en tu crisis, sino en Dios. Y vamos como casa de Dios a dejar que descienda el Espíritu de Dios sobre ti, que está ahí porque tú eres morada de Él. Y una vez que el Espíritu de Dios empiece a operar en ti, tú vas a saber qué es lo que metió el enemigo. Y vas a empezar a atar a ese espíritu que Dios te lo va a mostrar. Y una vez que esté atado, vas a empezar a romper los lazos. ¿Estamos de acuerdo? Padre, te damos gracias. Ángeles de Dios que están aquí en medio de este lugar, que han llenado toda esta congregación con su presencia. Les doy gracias.
Gracias por venir para servir al pueblo de Dios, a los escogidos por Dios, a los llamados para ser salvos por la obra de Dios. Ahora les invito a que operen, porque así como es la voluntad de Dios, también es la voluntad de cada uno de nosotros de ser libres de todo esto con lo cual el enemigo ha tomado y se ha fortalecido y ha operado como una fortaleza sobre nosotros en la cual nos vemos atrapados. Espíritu Santo, tú moras en el corazón de cada uno de nosotros. Somos tu casa, somos tu habitación. Ahora esta habitación y esta casa, quiero que tú estés en ella. Quiero que tú habites en ella. Arréglate en donde te tengas que arreglar. Declara tu pecado, cualquiera que sea, para que el Espíritu de Dios sea Señor sobre tu vida. Empieza a decírselo. Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Y empieza a limpiar mi corazón. Como dice tu palabra, que Jesús ya me lavó. Pero hay cosas que ensucian y que impiden que tú gobiernes sobre mi vida. No quiero que esté nada que sea sucio. Tú eres mi bendición. Y confieso que me he permitido, decláralo, lo que te has permitido, lo que has tolerado, lo que has aceptado. Confiésalo. Señor, estamos declarando delante de ti ese orgullo, esa soberbia, esa altivez, eso que yo todo lo puedo. Señor, confieso que no es así y no te he dado un lugar. Y a través de todo esto se han puesto ligaduras de miedo, de dolor, que han quebrantado todo mi ser. Y ahora que puedes ver al Espíritu que tiene mayor control y poder sobre tu persona, átalo. Padre, gracias por esta autoridad que me has dado en Cristo. Gracias por esta bendición que tú has puesto en mi corazón, que es tu casa, en mi ser, que es tu hogar. Y ahora, en el nombre de Jesús, tú me diste las llaves para entrar por esa puerta. En el nombre de Jesús, yo entro para atar a este espíritu que ha querido controlarme y dominarme. Espíritu inmundo. Dile el nombre ahí en bajito. Espíritu inmundo. Yo te ato el día de hoy. Yo te ato. Y te ordeno en el nombre de Jesús que toda tu operación y toda la fortaleza que tenías, ahora eres atado en el nombre de Jesús. Y ahora establezco y tengo libertad para ver, porque este espíritu inmundo ya no tiene poder para ejercer dominio sobre mí. Ahora empieza a sacar los pensamientos, los sentimientos, las emociones que puso para enredarte y atarte. Empieza a romper cada una, como los hilos que se van rompiendo, como esas ligaduras que se van, que te impidieron moverte. Ahora empieza a romperlas y decláralo: yo rompo esta mentira que no viene de Dios, que no viene del cielo, y quito esta mentira, porque solamente han sido mentiras que fueron muy poderosas, que durante mucho tiempo, muchos años, tuvieron mucha fortaleza en mi manera de ver, de sentir, de percibir. Ahora yo lo rompo en el nombre de Jesús. Sé que no es con la razón,
Sé que no es con la emoción ni con el sentimiento, sino con tu espíritu. Y ve rompiendo, ve rompiendo, ve arrancando, ve cortando con la espada del espíritu. Pon esa espada y corta y rompe todo eso, porque hay una palabra de bendición. Eso no lo puso Dios. Eso no lo estableció y no lo quería Dios para tu vida. Empieza a ser libre, libre, para que todas esas armas que él utilizaba ya no van a tener poder. Sácalas de tu mente, sácalas de tu corazón, de tu espíritu. Empieza a quitarlas. Ya no las va a poder utilizar, por lo tanto ya no las vas a declarar, ya no las vas a imaginar, ya no vas a permitir que eso esté gobernando sobre tu vida, porque han sido quitadas. Haz esto en el mundo espiritual. Padre, te doy gracias, porque ahora el enemigo, que era el hombre fuerte, como ya no tiene ese poder y no tiene las ligaduras que puso sobre mi corazón y sobre mi mente, ahora sé que soy libre. Soy libre de esa opresión y de esa ligadura que tenía atorada, oprimida mi alma. Y ahora soy libre para gloria tuya. Y ahora, Señor, yo desato, díselo, ¿qué necesitas en esa área? ¿Qué necesitas en esa lucha que antes tenías? Desata si era enfermedad, desata la sanidad, la bendición, la autoridad para moverte en esa sanidad. No porque lo sientas, sino porque lo estás recibiendo del cielo para tu vida. Ángeles de Dios, ahora que estas bendiciones que ustedes traen desciendan de esta conexión que hay en el cielo y aquí en la tierra, y pone esa bendición, ángeles, en el corazón de cada persona, para que puedan ahora tener esa bendición. Y lo que antes no podían, lo que antes era imposible, ahora declaro que es posible para sus vidas. Declaro que se establece sanidad para el cuerpo enfermo, libertad para la mente atormentada, libertad para el cautivo por pensamientos que generan conflictos familiares, libertad para amar, para perdonar, para transformar por completo el mundo que nos rodea. Te damos gracias, Padre, porque has venido a nuestra vida. Empieza a declarar la bendición. Empieza a declarar lo que necesitas ahí en tu cuerpo o en tu alma, en tu espíritu. Empieza a declararlo. Y ahora, Señor, te doy gracias, porque tu espíritu es el que gobierna mi vida. Y me voy a mover con ese espíritu. Un espíritu diferente al espíritu de este mundo, para declarar donde quiera que vaya la bendición, porque ya no voy a juzgar, porque ya no voy a señalar, porque ya no voy a aplastar en mi mente, sino porque voy a establecer tu grandeza, tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que no te robe el enemigo lo que ha hecho. Que no te quite lo que Dios ya ha hecho. Porque el enemigo anda viendo, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Que cuando puso una semilla anda viendo si cayó en buena tierra, si cayó en tu corazón. Si cayó en tu corazón, nadie te lo va a quitar. Ni los problemas, ni las adversidades, ni que quiera agarrar uno que otro pensamiento, nada te robará lo que Dios hizo. Y platicarán y comentarán la obra de Dios en su corazón para la gloria de Dios. Que el Señor los siga bendiciendo. Los que necesiten una oración del abrazo del Padre pueden pasar.